no se puede consagrar sin primero hacer la oblación, porque el ofrecimiento es uno de los actos constitutivos del sacrificio. Los sacramentos son signos sensibles de una gracia invisible. Misa y consagración son dos cosas distintas. La consagración no hace la misa, son cosas distintas. Estas cosas hay que tenerlas muy claro, porque es que si no, no vamos a darnos cuenta luego por qué y de qué manera anularon el sacrificio con el misal de Pablo VI en 1969. Lutero decía que al fin y al cabo los presbíteros eran ministros de la palabra, estaban para predicar el evangelio, porque Lutero lo que hace es eliminar por completo el régimen sacramental de la Iglesia. El sacerdocio católico consiste en ofrecer sacrificios, en perdonar pecados y en dar las cosas sagradas, no en predicar. Predicar forma parte de la potestad de enseñar, que es propia de aquellos que tienen la potestad de enseñar y de gobernar, que son los que vigilan, los episcopos, los obispos. Pero para ser obispo primero hay que ser sumo sacerdote. El principal ministerio de los obispos es la predicación del evangelio, pero es el obispo el que tiene que decir quién puede y quién no puede predicar. Y además, aquellos que tienen cuidado de almas, en el mismo cargo, en el oficio de cuidar las almas, de la cura animarum, está incluido el oficio de enseñar también, el oficio de predicar, que el obispo le delega para enseñar y gobernar dentro de una porción reducida de la diócesis, que es la parroquia u otras circunscripciones eclesiásticas. Pero por lo tanto, los presbíteros, en cuanto que presbítero, la finalidad que tienen es la de sacrificar, no la de predicar. No hay ofrecimiento, y además a los sacerdotes se los ha convertido en meros ministros de la palabra, en predicadores del evangelio, y se les ha quitado de alguna forma precisamente la finalidad de sacrificar. Al cambiar todo esto y eliminar el sacrificio y el sacerdocio, se abole, por lo tanto, el sacrificio perpetuo, tal y como profetizó el profeta Daniel y como nos recuerda Cristo en Mateo 24 y en Marcos 13. A partir de ahora vamos a hacer un bloque de vídeos que hemos titulado Sacrificio abolido. Desde que empezamos a hacer los vídeos estuvimos hablando de la sede usurpada. El último vídeo hemos hablado de la eliminación del derecho canónico y la institución de un nuevo derecho, ruptura y novedad, y ahora vamos a hablar de la abolición del sacrificio. Veíamos en su día que la profecía de Daniel nos habla básicamente de dos signos para el final de los tiempos, que además nuestro Señor nos trae a colación en Mateo 24 y Marcos 13. ¿Cuáles son los dos signos? Primer signo, la abominación de la desolación en el lugar santo, que nos enseña San Jerónimo, que es el error dentro de la Iglesia, en concreto en el trono de la verdad, que es la cátedra de San Pedro. Eso fue lo que estuvimos viendo en los primeros vídeos titulados Sede usurpada y a continuación en los que vimos y explicamos lo que es la herejía. Y otro signo es precisamente la abolición del sacrificio, que es lo que vamos a ver en este vídeo y en este bloque de vídeos que, como digo, hemos titulado Sacrificio abolido. Veíamos en el último vídeo en el que hablamos sobre el derecho canónico que nuestro Señor entrega tres potestades a la Iglesia para la salvación de las almas. La potestad de enseñar la verdad para la salvación, la potestad de santificar para la salvación y la potestad de gobernar para la salvación. Cada potestad tiene algo que es entregado para esa potestad. En cuanto a la potestad de enseñar, ¿qué es lo que se entrega? Un conjunto de verdades, el depósito de la fe, depositum fidei, conjunto de verdades que fue, después de la muerte de su santidad Pío XII, fue profanado, se produjo una ruptura con la verdad enseñada por la Iglesia y una novedad y una innovación, sobre todo al introducir herejías como la herejía del ecumenismo, que es la herejía principal en torno a la cual giran todas las demás herejías desde Juan XXIII en adelante y el Concilio Vaticano II. En cuanto a la potestad de gobernar, lo que entrega nuestro Señor es un conjunto de normas o mandatos y da al mundo entero enseñando a guardar aquellas cosas que yo os he mandado. Es un conjunto de normas o mandatos que, como vimos en el último vídeo, se van desarrollando a lo largo de los siglos, pero siempre respetando lo que ha sido recibido, lo que ha sido entregado por Cristo y luego ha sido entregado a los apóstoles y por los apóstoles a su Iglesia. Y en cuanto a la tercera potestad, la potestad de santificar, Cristo entrega a su Iglesia los sacramentos y la esencia de esos sacramentos que luego la Iglesia va desarrollando en unos ritos o unas ceremonias a lo largo de los siglos. Hay, por lo tanto, decíamos en el vídeo anterior que lo que se entrega en latín es la traditio,
tradere es entregar, por lo tanto la traditio es lo entregado. Hay, por así decirlo, tres tradiciones en cuanto al poder de enseñar: la tradición del depósito de la verdad, en cuanto al poder de gobernar, una tradición canónica de mandatos, y en cuanto al poder de santificar, una tradición, una entrega de sacramentos con su esencia y su misterio, que no ha sido nunca alterado por la Iglesia. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en esta sucesión de vídeos que vamos a hacer a continuación, llamada Sacrificio Abolido. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en la abolición del sacrificio perpetuo. Para abolir el sacrificio perpetuo, no solamente Pablo VI se encargó de abolir el sacrificio o la misa, con la misa nueva en 1969, sino que lo primero que hizo fue abolir a aquel que realiza el sacrificio, al sacerdote. Abolió el sacerdocio en 1968 con la modificación del pontifical romano. Para poder entender bien todo esto, primero tenemos que poner las bases, los cimientos, con las definiciones de los términos. Y básicamente tenemos que tener en cuenta tres términos que tenemos que dejar bien definidos y tenemos que entender perfectamente. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es el sacerdocio? ¿Y qué son los sacramentos? Esos son los términos que vamos a intentar explicar, sobre todo en este vídeo, para poner las bases, para luego ya explicar de qué manera en los siguientes vídeos fue abolido el sacrificio y el sacerdocio. La Iglesia normalmente no se inventa las palabras, sino que usa palabras ya comúnmente aceptadas, universalmente aceptadas, y a partir de ahí, pues lógicamente, va edificando toda su estructura en la teología. Salvo honrosas excepciones en las que se ha inventado algunas palabras en concreto, como puede ser el término consustancial, en griego homoousios, que se inventó en el concilio de Nicea, para expresar la relación que hay entre el Padre y el Hijo de una sola sustancia, misma sustancia, homos, usía, misma sustancia, misma cosa, consustancial, decíamos en latín. Sin embargo, la mayoría de los términos, la Iglesia lo que hace es usar términos comúnmente aceptados. Vamos a empezar a explicar el primer término, porque normalmente la Iglesia nos enseña que la Santa Misa es precisamente el sacrificio de Cristo renovado de manera incruenta. Es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. Mismo sacrificio, diferente modo. Pero, ¿en qué consiste un sacrificio? Vayamos, por lo tanto, al origen de la palabra, a la etimología. El término sacrificium, en latín, está compuesto por dos términos. Sacrum, facere. Sacrum es sagrado, facere es hacer, el verbo hacer. Por lo tanto, el facere, el sacrificio, es hacer algo sagrado, hacer cosas sagradas. ¿Y cómo hacemos las cosas sagradas? Pues presentándoselas y trayéndoselas a Dios. Tenemos que distinguir aquí varios términos, ¿no? Ofrecer viene del latín obferre. Ob es un prefijo que quiere decir en contra o enfrente a. Ferre, el verbo latino ferre, es un verbo irregular, ferretuli latum, quiere decir traer. Latum sería el participio pasado. Ferre, traer, latum, lo que es traído, lo traído. Ob, poner enfrente o enfrente de. Por lo tanto, obferre, ofrecer es traer algo para ponerlo frente a. Ferre es traer, latum, lo traído. Por lo tanto, offerre, ofrecer es traer algo frente a. ¿Frente a quién? Pues frente a Dios. O sea, traemos las cosas, las ponemos frente a Dios, dedicando las cosas a Dios. Es como las cosas se hacen sagradas. Por lo tanto, es fundamental para hacer sagradas las cosas, para el sacrum facere, para hacer sagradas las cosas, el offerre, el ofrecimiento, el traer algo para ponerlo delante de Dios. Del término offerre u ofrecimiento sale también ofertorio. Ofertorio, el sufijo orio en latín, quiere decir el lugar donde se da la acción del verbo. Ofertorio está compuesto, por lo tanto, por offerre y orio. Para entender lo que es el sufijo orio, por ejemplo, el término observatorio viene de observare y orio, ¿no? Lugar donde observare, donde se observa. El observatorio es el lugar donde se observa. El ofertorio es el lugar dentro del sacrificio, dentro de la misa, donde se ofrece la víctima que se trae ante Dios. El ofertorio, por lo tanto, es el lugar donde se hace la ofrenda. Y hay otro término también que viene del verbo ofrecer.
que es la oblación. Oblatio viene de oblatum. Latum es el participio pasado de ofrecer. Latum es ofrecido. Por lo tanto, oblatum es lo ofrecido. Lo ofrecido, que es neutro, y el plural del neutro en latín sería oblata, la oblata. Por eso a la hostia y al cáliz ofrecidos, después del ofrecimiento, después del ofertorio, se les llama la oblata, las cosas ofrecidas. El Catecismo Mayor de San Pío X nos dice además en qué consiste un sacrificio. En la pregunta 652, en la parte cuarta del Catecismo, en la que se habla de los sacramentos, capítulo 5, en el que se habla del sacrificio de la misa, en el apartado primero sobre la esencia e institución y los fines del santo sacrificio de la misa, nos dice de la siguiente manera: ¿en qué consiste en general el sacrificio? El sacrificio en general consiste en ofrecer una cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera en reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros y sobre todas las cosas. Por lo tanto, dos son los actos constitutivos del sacrificio: el acto de ofrecer y el acto de destruir. Ofrecer una víctima, destruir la víctima. Si uno de esos dos actos no se diera, no habría sacrificio. Es por lo tanto fundamental que ofrezcamos la víctima, es decir, que la traigamos delante de Dios, la pongamos frente a Dios y que la destruyamos en reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros. ¿Cómo se destruían las víctimas antiguamente? Pues normalmente en el altar de fuego. El altar del Antiguo Testamento era un altar de fuego. Si nos remontamos a los primeros sacrificios, lógicamente cuando Adán, cuando sus hijos Caín y Abel ofrecían víctimas a Dios, tenían que quemarlas en un altar de fuego. Vemos como luego además en Isaías, Abraham, cuando va a ofrecer a su hijo Isaac, precisamente va a inmolarlo, va a destruirlo en un altar de fuego. Primero mata a la víctima y luego la destruye. No obstante, no llegó a matar a Isaac, pero al alzar los ojos, nos dice el Génesis, vio un carnero enredado por los cuernos en un zarzal, coge el carnero, lo inmola, primero lo mata y luego lo destruye por medio del fuego. Veíamos también en el Antiguo Testamento como los primeros sacrificios que se ofrece en el tabernáculo, cuando el altar ya estaba preparado para su dedicación en el desierto con Moisés. Sobre las víctimas vino un fuego del cielo que destruyó a aquellas víctimas. Ese fuego se fue conservando durante todos los siglos por los sacerdotes añadiendo leña, de manera que el fuego sagrado, que representa la divinidad, al destruir la víctima, completa el sacrificio. Primero la víctima se ofrece y luego es destruida. En todas las demás religiones vemos además que también efectivamente para sacrificar las víctimas, primero se ofrecen a las divinidades y luego eran destruidas también en altares de fuego. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que para destruir las víctimas, previamente las víctimas ofrecidas, sobre todo en ritos paganos y demás, la cabeza se le embadurnaban con una mezcla de harina de trigo tostado y sal. Se enharinaba la cabeza, se enharinaba. Esa harina de trigo tostado con sal era llamada mola. Por lo tanto, las víctimas que eran enharinadas sus cabezas para luego ser destruidas después del ofrecimiento, eran las víctimas inmoladas, es decir, se enharinaba la cabeza con mola, se inmola. De ahí el término inmolar. Inmolar es untar la cabeza con mola, con harina y sal, para destruir. Por eso el término inmolar luego viene a ser sinónimo de destrucción. Vemos, por lo tanto, que nos dice San Pío X en el Catecismo Mayor que para el sacrificio consiste en ofrecer y en destruir o inmolar, ofrecer y destruir. El sacrificio de la misa, por millones de misas que haya o que haya habido, o miles de millones de misas que haya habido, desde que nuestro Señor instituyó su sacrificio, instituyó la Eucaristía en el Jueves Santo hasta el final del mundo, hay un único sacrificio. ¿Por qué? Porque una y misma es la víctima. Si solo hay una víctima, solamente puede haber un sacrificio. Lo que cambia es la forma de ser ofrecido. Cristo se ofreció de manera cruenta en el Calvario, en la cruz, el Viernes Santo. Sin embargo, en el altar, en las misas, se ofrece de manera incruenta. Ya no hay derramamiento de sangre, ya no hay muerte propiamente de la víctima de Cristo, pero sí hay destrucción de la víctima, porque en la misa la víctima es Jesús, pero Jesús sacramentado.
bajo las especies sagradas del pan y el vino. Por lo tanto, para que haya verdadero sacrificio, tiene que haber destrucción de la víctima. ¿Cuál es la víctima que ofrecemos? A Cristo, pero a Cristo sacramentado. ¿Cuál es la víctima que destruimos en la misa? Cristo sacramentado. En el momento en el que se destruye el sacramento de la Eucaristía, por medio de la comunión del sacerdote, destruido el sacramento, destruida la víctima, se completa el sacrificio. Pero es necesario, para que haya sacrificio, y hago insistencia en esto porque en los vídeos siguientes, en concreto en el siguiente vídeo donde veremos la nulidad de la misa de Pablo VI como misa, como sacrificio, de la misa nueva, tenemos que tener muy en cuenta que el ofrecimiento es fundamental para que haya sacrificio, porque es una de las partes constitutivas: ofrecer y destruir, ofrecer e inmolar. Vamos a ver, por ejemplo, en el misal romano, en el de la Iglesia Católica, de siempre, no en el misal de Pablo VI. En el misal romano, al principio del misal, hay una serie de documentos, entre otros las rúbricas generales del misal, Rubrique Generales Misalis. En el apartado 12, en el que se habla del ofertorio, nos dice expresamente la Iglesia que la oblación, es decir, el ofrecimiento de la víctima, la oblación, se hace con las oraciones que hay en el orden de la misa, con las oraciones del ofertorio, porque estamos hablando del ofertorio, del lugar donde se ofrece la víctima. Fit oblatio cum orationibus ut in ordine mise. Se hace la oblación con las oraciones como en el orden de la misa. Es decir, el ofrecimiento de la víctima se hace en el momento del ofertorio, no en otro momento, sino en el momento del ofertorio, y se hace con las oraciones del orden de la misa, que en el siguiente vídeo analizaremos para comparar con la misa de Pablo VI. Es tan importante el ofrecimiento de una víctima que además en otro de los documentos que hay al principio del misal, en el que se habla sobre los defectos que pueden ocurrir en la misa, de defectibus, en el documento de defectibus, en el apartado 3 y en el apartado 4, nos hablan del defecto que puede ocurrir en la hostia, el defecto en el pan, o del defecto en el apartado 4 sobre el vino, de defectu vini o de defectu panis. En los defectos que pueden ocurrir sobre el pan o sobre la hostia hay 7 puntos. Los 3 primeros básicamente nos habla sobre la materia del pan, cómo debe estar formado el pan. Y en los 4 siguientes nos dice que habiendo algún defecto en la materia, si el sacerdote se da cuenta de ese defecto, lógicamente, o bien antes o bien después de la consagración, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nos dice en el apartado 4 que facta oblatione, se coge una nueva hostia, se hace la oblación y luego se consagra. Pero primero se hace la oblación, se hace el ofrecimiento. En el apartado 5 nos dice faciat oblationem, que se haga la oblación y luego se hace la consagración. Pero primero hay que hacer la oblación. En el apartado 6 nos dice facta prius oblatione ut supra sacerdos consecret. Hecha la oblación primero, como se dice arriba, el sacerdote consagra. Pero primero hay que ofrecer y luego hay que consagrar. Y en el apartado 7 nos dice facta eius prius oblatione ut supra. Hecha primero su oblación, como se dice más arriba. Es decir, se toma la hostia, en el caso de que haya un defecto en la hostia, se toma una hostia nueva, se hace la oblación y luego se hace la consagración. No se puede hacer consagración sin haber oblado, sin haber ofrecido primero la hostia, porque si no el sacrificio estaría incompleto. Primero hay que hacer el ofrecimiento de la víctima y luego hacemos ya la consagración y después durante la comunión haremos la destrucción. En los defectos sobre el vino, en el tercer defecto que aparece, nos dice de la siguiente manera, que si el celebrante a la hora de consagrar el cáliz, la sangre, bien después de la consagración de la hostia, advierte que no hay vino en el cáliz o hay solamente agua o faltan las dos cosas, entonces tiene que poner agua y vino de nuevo en el cáliz y facta oblatione ut supra consecrare, hecha la oblación, como se dice más arriba, se consagra ahora el vino. O sea, pero volvemos a insistir, no se puede consagrar sin primero hacer la oblación. Facta oblatione, hay hecha la oblación, primero hay que ofrecer, porque el ofrecimiento es uno de los actos constitutivos del sacrificio. Si inmolamos, si destruimos la víctima sin haber hecho primero un ofrecimiento, no tendríamos sacrificio. Y esto es elemental, lo hemos visto en el catecismo de San Pío X.
Por ejemplo, la inmolación, el cordero pascual en sí mismo no era propiamente un sacrificio como tal, porque en el sacrificio se tiene que ofrecer la víctima y destruirla en honor a Dios. Sin embargo, y además tiene que ser realizado por un sacerdote, alguien que tenga poder sobre la víctima, y tiene que ser realizado, tal y como le dice Dios a Moisés, en el templo. Fuera del templo no se pueden ofrecer sacrificios. Sin embargo, los corderos pascuales eran ofrecidos, eran inmolados fuera del templo, no era el sacerdote quien ofrecía y no se ofrecía a Dios, simple y llanamente se inmolaba la víctima, se destruía la víctima, pero sin ofrecimiento para luego comerla. El cordero pascual es un sacramento, es un signo que representaba a Cristo, pero no era propiamente un sacrificio. Si no hay ofrecimiento, no hay sacrificio. De la misma manera, en una carnicería donde continuamente se sacrifican, decimos normalmente, ¿no? Se sacrifican miles de víctimas, de reses, de animales. Esto no es propiamente un sacrificio. Se inmolan o se destruyen esas víctimas, se matan esas víctimas, pero eso no es un sacrificio porque no se ofrece a Dios, no hay ofrecimiento. Donde no hay ofrecimiento, no hay sacrificio, aunque haya destrucción de una víctima. Es fundamental que esto lo tengamos muy claro. Otro de los términos que tenemos que tener en cuenta es qué es el sacramento, porque hemos dicho que en la misa se ofrece a Jesús sacramentado, se ofrece el sacramento, pero tenemos que tener en cuenta qué es un sacramento. ¿De dónde viene el término sacramento? Sacramento viene del latín sacramentum y está constituido también por dos términos, el término sacer y el sufijo mentum. Sacer, sagrado, mentum. Mentum quiere decir modo o instrumento para la acción del verbo, de la otra palabra. Por ejemplo, el término documento, que viene del latín documentum, viene de docere mentum. El verbo docere es enseñar, docere es enseñar. Por lo tanto, un documento es un instrumento, mentum, acuérdense, quiere decir instrumento, docere, para enseñar. Un documento es, por lo tanto, un instrumento por medio del cual se enseña algo. Un documento sirve para enseñar. El sacramentum, sacramentum, es por lo tanto un instrumento para hacer algo sagrado. Sacer, sagrado, mentum, es un instrumento para hacer sagrado. Pero este término tampoco se lo inventó la Iglesia. Este término ya se usaba en el mundo clásico, los griegos y los romanos usaban el término sacramento. ¿A qué llamaban sacramento los griegos y los romanos? Pues básicamente al juramento que hacían los soldados de fidelidad al superior jerárquico, al Estado, al imperio, y además se hacían, lógicamente, delante de las divinidades máximas del Estado o del ejército, ¿no? Los manes, los dioses propios militares, ¿no? Por lo tanto, se traía la fidelidad para ponerla, para ofrecerla y ponerla delante de las divinidades y se hacía de manera visible, porque ¿cómo puedo hacer yo visible la fidelidad que es algo invisible? Pues trayéndola públicamente delante de todo el mundo y poniéndola delante de los dioses. Entonces, por lo tanto, hacíamos un juramento. Juramento viene de jurare, jurar, mentum, es un instrumento para jurar. Hacíamos un juramento que además lo elevábamos a sagrado, puesto que lo hacían delante de los dioses al traer ese juramento y ofrecerlo delante de los dioses. Por lo tanto, el sacramento militar que hacían los griegos y los romanos era una forma de visibilizar algo invisible, de hacer algo visible, que es la fidelidad, la sumisión a un superior jerárquico, por medio de una fórmula, un rito que se hacía delante de los dioses. Esto nos lo explica, no me lo estoy inventando yo, nos lo explica precisamente el Concilio de Trento, en el Catecismo Romano del Concilio de Trento, en la parte segunda, en la que se habla sobre los sacramentos en general, capítulo primero, párrafo segundo. ¿Qué significa la palabra sacramento? Nos dice que sacramento militar vino a llamarse sacramento militar el juramento con que los soldados prometen servir con fidelidad al Estado. ¿Y qué tiene que ver esto con el sacramento de la Iglesia Católica, con los sacramentos de la Iglesia Católica? Porque así como el sacramento lo que hacía era visibilizar una fidelidad invisible, algo invisible, los sacramentos lo que hacen es precisamente visibilizar, son signos sensibles de una gracia invisible, visibilizar una gracia, visibilizar algo invisible. Por eso, nos sigue diciendo el Concilio de Trento, en el Catecismo, los padres latinos usan el nombre sacramento para significar alguna cosa sagrada que está oculta.
que está oculta. Los padres de la Iglesia orientales al sacramento le llamaban mysterium, lo que está oculto, ¿no? Lo misterioso, ¿no? El misterio, lo oculto. Misterio o sacramento viene básicamente a significar lo mismo. El Catecismo Mayor de San Pío X, en su pregunta 519, nos dice: ¿qué se entiende por palabra sacramento? Pues por palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia, instruido por Cristo para santificar nuestras almas. Signo sensible y eficaz de la gracia. Es decir, el sacramento como signo está compuesto, como todo signo, está compuesto por dos realidades. Una realidad que es la que significa a otra y la realidad que es significada. La realidad que significa la llamamos realidad significante. La realidad que es significada sería la gracia, ¿no? La realidad que significa o realidad significante es la parte sensible del signo. En el caso del bautismo, por ejemplo, el agua con la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua con la fórmula trinitaria es la parte sensible del signo, es la realidad sensible, la realidad que significa. ¿Y qué es lo que significa? La filiación divina. Por medio del bautismo somos hechos hijos de Dios y se nos perdonan los pecados. Pues el bautismo, como signo sensible, transmite de manera eficaz una gracia invisible, que es la filiación divina. En el sacramento de la Eucaristía tenemos un signo sensible, las especies eucarísticas, el pan consagrado, la hostia y el vino consagrado, y además tenemos una realidad que es invencible, que es no una gracia, sino el autor mismo de la gracia, a Dios mismo bajo las especies del pan y del vino. La parte sensible, la realidad significante, la realidad que significa, tiene que estar compuesta por dos partes, valga la redundancia: la materia y la forma. La materia es la parte que no está definida, la parte indefinida, y la forma es la parte que define la materia. En el sacramento del bautismo, la parte indefinida, la materia, es el agua. El agua se puede usar para cualquier cosa. Sin embargo, el agua viene a ser definida como materia, como parte sensible, como realidad sensible del sacramento, por medio de la forma. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el momento en el que se junta la materia y la forma, tenemos ya la realidad visible, la realidad sensible, la realidad significante, que nos va a transmitir una realidad invisible. Ya tenemos el signo. En la Sagrada Eucaristía, la parte indefinida, la materia, es el pan y el vino con agua. Sin embargo, el pan yo lo puedo usar para cualquier cosa, y el vino también. Eso en sí mismo no significa nada. Sin embargo, la materia viene a ser determinada por la forma en el momento en el que se suma a la materia, unimos a la materia las palabras de la consagración. Porque esto es mi cuerpo, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva eterna alianza, etc., ¿no? Cuando unimos las palabras, la forma, a la materia, tenemos ya la realidad sensible, la realidad que significa lo que se transmite, la gracia que se transmite, que es la realidad significada, la realidad invisible. Pero en todo sacramento tenemos, por lo tanto, un signo con dos realidades. Como hemos dicho en la misa, la víctima del sacrificio es Jesús y Jesús sacramentado. Primero se ofrece la víctima, luego se destruye la víctima. ¿Cuándo se destruye el sacramento? En el momento de la comunión del sacerdote. Si no hubiera comunión del sacerdote, no tendríamos el sacrificio completo. Esto lo vemos además de manera muy clara en la encíclica Mediator Dei de su Santidad Pío XII del año 1947. En la parte segunda de la encíclica, en el título tercero, en los numerales 138 y 141, Pío XII nos dice lo siguiente sobre la integridad del sacrificio. En el 138 nos dice: el augusto sacrificio del altar termina con la comunión del divino banquete. Sin embargo, como todos saben, para la integridad del mismo sacrificio se requiere solo que el sacerdote se nutra del alimento celestial. ¿Por qué? Porque el sacerdote, al igual que Cristo, es sacerdote, víctima y altar. Así como las víctimas del Antiguo Testamento eran destruidas, inmoladas por el fuego del altar, que representaba la divinidad, en el Nuevo Testamento, en el sacrificio de la misa, la víctima, que es el signo Jesús sacramentado, es destruida
por el fuego de las entrañas del sacerdote, que es un altar viviente. En el momento en el que comulga, con el fuego de sus entrañas, de su cuerpo, con su fuego, con su calor corporal, destruye las especies, la parte sensible del signo, y al destruir la parte sensible del signo, lógicamente, se rompe el signo, se destruye, por lo tanto, la víctima, pero de manera incruenta. No hay derramamiento de sangre. Es la renovación del sacrificio de la cruz, pero de otra manera, de otro modo, de manera incruenta. Ahora bien, la víctima, el signo, el sacramento, es destruido por la comunión del sacerdote, que tiene poder sobre la víctima y que es altar, al igual que Cristo, y destruye en su cuerpo el signo eucarístico. El numeral 141 dice expresamente: se debe, pues, una vez más advertir que el sacrificio eucarístico, por su misma naturaleza, es la incruenta inmolación de la víctima divina, inmolación que se manifiesta místicamente por la separación de las sagradas especies. Se manifiesta místicamente, místico modo, nos dice en latín. O sea, la separación de las sagradas especies es una manifestación sensible, mística, misteriosa, de lo que es la inmolación. Pero sin embargo, nos dice más adelante, inmediatamente, pero la Sagrada Comunión atañe a la integridad del sacrificio y a la participación del mismo mediante la recepción del augusto sacramento. Y mientras que es enteramente necesaria para el ministro que sacrifica, para los fieles es tan solo vivamente recomendable. Claro, los fieles, al no ser sacerdotes como Cristo, al no tener poder sobre la víctima, no son altares propiamente, entonces ellos no pueden destruir la víctima. Los fieles, cuando comulgan, lo que hacen es nutrirse de la víctima, como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento. Cuando ofrecían víctimas pacíficas, la víctima se dividía en tres partes en los sacrificios pacíficos. Una parte de la víctima era devorada por el fuego del altar, porque se ofrecía a Dios y era devorada por Dios. Otra parte era devorada, destruida por los sacerdotes, y la tercera parte era destruida, devorada por los israelitas que habían ofrecido el sacrificio. Entraban, por lo tanto, en comunión con la víctima, que la víctima se hace sagrada en el momento en el que es puesta, traída ante Dios y destruida en el altar. Porque como nos dice Cristo precisamente también en el Evangelio, en el capítulo 23, versículo 19 de San Mateo, es el altar el que santifica la ofrenda. Es el altar que representa a Dios, el fuego divino, el que hace santa a la ofrenda. Entonces, yo traigo la ofrenda, la pongo delante de Dios, es santificada en el altar, y luego parte de esa ofrenda que no ha sido devorada por el altar se entrega a los israelitas y entran en común unión con lo sagrado, con las cosas sagradas, con lo que se ha ofrecido a Dios y se ha hecho sagrado por el ofrecimiento. De esa manera entran en común unión con la divinidad. Por eso los israelitas propiamente no destruían la víctima, sino los sacerdotes, pero entraban en común unión. De igual manera, los cristianos a día de hoy, al comulgar, entran en común unión con la divinidad, pero ellos no destruyen la víctima porque no son altares. Altar, sin embargo, es el sacerdote que in persona Christi es sacerdote, víctima y altar. Por eso nos dice Pío XII en Mediator Dei que es la Sagrada Comunión, forma parte, atañe a la integridad del sacrificio y es enteramente necesaria la del ministro que sacrifica. Porque si no hubiera comunión, si no hay destrucción de la ofrenda, si no hay destrucción de la víctima ofrecida, que es el sacramento, Jesús sacramentado en la Sagrada Eucaristía, no habría sacrificio. Y esta destrucción, vuelvo a repetir, la realiza el sacerdote y no propiamente los fieles. Los fieles entran en común unión con la víctima, pero ellos no destruyen porque no son propiamente altares. Hay que distinguir, por lo tanto, entre sacrificio y sacramento, entre misa y Eucaristía. A día de hoy, básicamente, todo el mundo llama Eucaristía a la misa. Sin embargo, son cosas distintas. La misa es, por lo tanto, el sacrificio y es la suma de ritos y ceremonias por los que se ofrece el sacrificio, pero que tiene dos partes constitutivas, que es ofrecer y destruir una víctima, ofrecimiento, ofertorio, y inmolación por medio de la comunión del sacerdote, destrucción de la víctima por la comunión del sacerdote, y la Eucaristía es el sacramento, es el signo sensible de Dios. La consagración en la misa no es propiamente la misa, la consagración es el modo por medio del cual nosotros obtenemos la víctima, es el modo de obtención de la víctima. Por medio de la consagración confeccionamos el sacramento de la Eucaristía
que es ofrecido e inmolado en la misa, en el sacrificio. Tenemos que distinguir, por lo tanto, misa de Sagrada Eucaristía. Tenemos que distinguir sacrificio de víctima. La Sagrada Eucaristía, el sacramento, el signo de Dios es la víctima, la misa es el sacrificio. Vemos además en el Código de Derecho Canónico de 1917, en el canon 817, nos dice que no se puede, ni aun en caso de necesidad urgente y extrema, consagrar una materia sin la otra, es decir, el pan sin el vino, o consagrar ambas fuera de la celebración de la misa. Por lo tanto, misa y consagración son dos cosas distintas. La consagración no hace la misa, son cosas distintas, porque si la consagración hiciera la misa, no tendría ningún sentido que ahora aquí nos venga a decir el derecho canónico que no se puede consagrar fuera de la misa. No se puede prohibir sino aquello que se puede hacer. Si yo puedo consagrar fuera de la misa, por eso está prohibido. Porque misa y consagración son cosas distintas. En ningún ordenamiento jurídico se va a prohibir, por ejemplo, que se vaya a la luna en barco, porque es imposible, no es factible ir a la luna en barco. Solamente se puede prohibir lo que es factible, lo que es realizable. Pues, si la Iglesia prohíbe consagrar fuera de la misa, es porque fuera de la misa se puede consagrar. Es decir, es porque consagración y misa son cosas distintas, no es lo mismo. Misa es sacrificio, consagración es provisión de la víctima por medio de la transustanciación, es decir, de la conversión del pan y del vino con agua en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, que es verdaderamente la víctima del sacrificio, Jesús sacramentado, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estas cosas hay que tenerlas muy claro, porque es que si no, no vamos a darnos cuenta luego por qué y de qué manera anularon el sacrificio con el misal de Pablo VI en 1969. Tenemos que tener en cuenta también qué es el sacerdocio. ¿A qué llamamos sacerdote? El término sacerdote viene del latín sacerdos, sacerdos o sacerdos. Son dos términos, por lo tanto, sacer y dos viene del verbo dare, dodas dare, dar. El sacer, sacer es lo sagrado, las cosas sagradas, por lo tanto el sacerdos es el que da cosas sagradas. Ahora bien, no se puede dar cosas sagradas si no se puede hacer las cosas sagradas. Para dar las cosas sagradas, primero hay que hacer las cosas sagradas. Sacer facere. ¿Cómo hacemos las cosas sagradas? Trayéndolas, ofreciéndolas a Dios, ofreciéndolas en el sacrificio. Las cosas se hacen sagradas en el momento en el que se ofrecen a Dios. Sacer facere, sacrificio, y por lo tanto el sacerdote es el que hace cosas sagradas y el que da las cosas sagradas. La finalidad, por lo tanto, de todos los sacerdotes en todas las religiones es la de ofrecer y, por medio de los sacrificios, realizar cosas sagradas y dar las cosas sagradas. ¿Cuáles son las cosas sagradas básicamente? Pues los sacramentos, que son los instrumentos, el instrumento para hacer cosas sagradas o a modo sagrado. Por lo tanto, el sacerdote, el sacerdos, es el que sacer facere, el que hace cosas sagradas, el que sacrifica y el que da cosas sagradas, sacramentum, sacramentos, el que da las cosas sagradas. Esta es la finalidad de todo sacerdote. Si a día de hoy preguntamos, por ejemplo, al común de los mortales, ¿cuál es la finalidad de los sacerdotes? La gran mayoría de las personas, por desgracia, nos van a decir, incluso muchos sacerdotes de la Iglesia conciliar, nos van a decir que la finalidad del sacerdote es predicar la palabra. Pero no, predicar la palabra no, porque ni etimológicamente, ni históricamente, ni tiene sentido el término sacerdote con predicar la palabra. O sea, el sacerdote es el que da y hace cosas sagradas, no el que predica. Esto lo vamos a ver además, lógicamente, en la doctrina de la Iglesia Católica y en la Sagrada Escritura. San Pablo, en su epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 3, nos dice que todo pontífice es el sacerdote supremo, ¿no? Pontífice viene del latín pontis facere, pontifex es el que pontis facere, el que hace puentes entre Dios y los hombres, el que hace de mediador, por lo tanto, entre Dios y los hombres, porque las cosas se hacen sagradas, los sacrificios se ofrecen precisamente para mediar entre Dios y los hombres, para el perdón de los pecados, para ofrecer a Dios la gloria que le es merecida, etcétera, ¿no? Por lo tanto, San Pablo nos dice que todo pontífice está puesto para ofrecer dones y víctimas, ofrecer, por lo tanto, y sacrificar. Ofrecer y sacrificar son las funciones principales
del sacerdote como sacerdote, ofrecer y sacrificar. Hay que tener en cuenta que en la Iglesia Católica hay básicamente dos tipos de sacerdotes. El sacerdote simplemente y el que es sumo sacerdote. Al sacerdote llano normalmente le llamamos presbítero. ¿Por qué? Presbítero viene del griego presbíteros, que quiere decir anciano. En el Antiguo Testamento, Dios manda a Moisés gobernar al pueblo y más, y Moisés en un momento le pide a Dios ayuda porque él solo no puede gobernar al pueblo, entonces Dios le dice, bien, pues elige a 70 ancianos del pueblo, reúnelos ante mí y yo derramaré sobre ellos parte del espíritu que te he dado para que te ayuden a gobernar. Pues, ¿por qué se eligen a 70 ancianos? Porque las personas ancianas tienen más experiencia, más sabiduría, más prudencia, pues a la hora de gobernar son mucho más aptos los ancianos que los jóvenes. Por eso Dios le mandó elegir a Moisés 70 ancianos para ayudarle a gobernar, presbíteros, 70 presbíteros. Los apóstoles, una vez que empieza la iglesia a extenderse, y necesitan ayudantes para santificar las almas y entregar cosas sagradas y ofrecer el sacrificio, pues van nombrando a ayudantes, a imagen de aquellos ancianos del Antiguo Testamento, de aquellos 70 presbíteros de Moisés, van nombrando ayudantes para que les ayuden a entregar los sacramentos, las cosas sagradas, sacerdos, para dar las cosas sagradas. A esos sacerdotes se les llaman presbíteros, porque aquellos presbíteros ancianos del Antiguo Testamento eran imagen de estos nuevos ayudantes de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, los obispos, cuya imagen era Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés es imagen de los apóstoles, de los obispos. Y por lo tanto los apóstoles y los obispos se ayudan para gobernar al pueblo de ancianos, de presbíteros, aunque no sean ancianos, porque para ordenarse en presbítero la edad mínima son 24 años, aunque no sean propiamente ancianos, pero se les llama ancianos, ¿por qué? Porque los presbíteros tienen que, de alguna forma, al igual que aquellos ancianos del Antiguo Testamento tenían prudencia, tenían experiencia, tenían mayor conocimiento, los que ayudan a gobernar a los obispos tienen que tener esas mismas cualidades que tenían los ancianos del Antiguo Testamento. Por eso a los sacerdotes llanos se les llama presbíteros. Hay sacerdotes, dentro de los presbíteros, pues habrá presbíteros que tengan que gobernar algunas almas, tengan cuidado de almas, como son los párrocos, ¿no? Entonces, a esos sacerdotes, a esos presbíteros que tienen cuidado de almas, cuidado en latín decimos cura, ¿no? Cura animarum, cuidado de almas. Aquellos presbíteros que tienen cura animarum, que tienen cuidado de almas, que tienen una jurisdicción dentro de la iglesia, dentro de la diócesis, se les llama normalmente curas. A los párrocos se le llamaban curas. El señor cura párroco, el cura párroco. ¿Por qué cura? Porque es un presbítero que tiene cura animarum, que tiene cuidado de almas. No todos los presbíteros tienen cura animarum. Por ejemplo, los sacerdotes de una orden religiosa, incluso de clausura, ¿no? Los sacerdotes que sean de la orden de los trapenses o benedictinos, que están encerrados en un convento, no tienen cuidado de almas, no son curas, son presbíteros. Son sacerdotes, son presbíteros, pero no son curas, porque no tienen cura animarum, no tienen cuidado de almas. Sin embargo, todos tienen la finalidad de ofrecer el sacrificio, sacer facere, y por lo tanto son sacerdotes porque pueden ofrecer el sacrificio, ofrecer dones y víctimas, como nos dice San Pablo. Sin embargo, luego está el que tiene la plenitud del sacerdocio, el que es sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el obispo, el sucesor de los apóstoles. Él tiene la plenitud del sacerdocio. Como el obispo no es más sacerdote que un sacerdote, es decir, no tiene más poder. El poder del sacerdote es ofrecer la víctima, y la víctima en la Santa Misa, en el sacrificio de la misa, es Cristo mismo, es Dios, es una víctima infinita. Por lo tanto, para ofrecer a Dios hace falta un poder infinito, que es el poder de Cristo. Por eso los sacerdotes, las personas en el momento en el que son introducidas en el sacerdocio de Cristo, no es que tengan un poder individual, sino que son introducidas en un poder único, indivisible e infinito, que es el poder sacerdotal de Cristo. Los obispos, por lo tanto, no tienen más poder para ofrecer la víctima que un sacerdote, sino que la diferencia entre un obispo y un presbítero, ambos son sacerdotes, sin embargo el obispo puede transmitir el sacerdocio, mientras que el presbítero no. El presbítero solamente puede ofrecer la víctima, solamente puede hacer cosas sagradas, facere, sacrificar, mientras que el obispo, el término obispo en griego viene de episkopo. Escopeo es mirar, epi es por encima de. Por lo tanto, el episcopos es el que mira por encima de.
el que vigila, el que supervisa. Y el supervisor es normalmente el que gobierna lo que es supervisado. Por lo tanto, lo propio del obispo es gobernar, pero gobierna porque es sumo sacerdote. En el momento en el que él es sumo sacerdote puede gobernar, porque Dios nuestro Señor entrega a la Iglesia, como ya hemos dicho, 3 potestades para la salvación: el poder de enseñar, el poder de santificar, el poder de gobernar. Cristo hace a los apóstoles sumos sacerdotes, les entrega la plenitud del sacerdocio el Jueves Santo en el cenáculo, en el momento en el que les dice: haced esto en conmemoración mía. Cristo dice: esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Es decir, esta es la víctima del sacrificio. Haced esto en memoria mía. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Ofrecer el sacrificio. Esta es la víctima, tomad la víctima y ofrecer el sacrificio. Ahí los hace sacerdotes. Haced esto en memoria mía. No les manda a celebrar una cena, no les manda a celebrar un memorial. No, les dice: haced esto. ¿El qué? El sacrificio. Les da, por lo tanto, poder para ofrecer la víctima, para ofrecerla y para inmolarla. El cuerpo que se entrega, la sangre que se derrama. La víctima, le da poder sobre la víctima. El sacerdote es aquel que tiene poder sobre la víctima. A los apóstoles les entrega, por lo tanto, la plenitud del sacerdocio. Y luego los apóstoles, según van necesitando ayudantes, van entregando parte del sacerdocio, no la plenitud, sino parte a unos ancianos presbíteros, a unos ayudantes. Y solamente entregan la plenitud a aquellos que son sus sucesores, que son los obispos. Ahora bien, como hemos dicho, en la última cena les entrega el poder de la plenitud del sacerdocio. Después de la resurrección, cuando se les aparece de nuevo en el cenáculo, les da poder para perdonar los pecados. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Y luego, al final, antes de la ascensión, es cuando ya les da poder para gobernar. Cuando les dice: id al mundo entero enseñando, id al mundo entero a predicar el Evangelio, enseñar la verdad, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santificar con los sacramentos y enseñando a guardar lo que yo os he dado, gobernando por medio de mandatos. Ahí es cuando les da el poder de mandar. Pero el poder de gobernar se lo da a los apóstoles porque ya son sumos sacerdotes, porque tienen el poder de santificar, se lo ha dado en el cenáculo. Primero le da poder para el poder de santificar, hacer las cosas sagradas por medio del sacrificio. Luego les da el poder de perdonar los pecados inmediatamente. ¿Por qué? Porque para poder entregar las cosas sagradas, y lo más sagrado es el sacramento de la Eucaristía, para poder entregar a aquel que tiene poder de entregar a Jesús sacramentado, como es el mayor tesoro que pueda existir jamás en el universo, porque es Dios mismo, el que tiene ese poder de dar lo sagrado, sacerdos, el sacerdote, tiene también que tener poder necesariamente para que la persona que va a recibir lo sagrado, el sujeto que va a recibir lo sagrado, lo pueda recibir en las condiciones adecuadas. Por lo tanto, el poder del orden consiste en tener poder sobre el cuerpo real de Cristo en la Eucaristía. El sacerdote tiene poder sobre el Santísimo Sacramento para consagrar el pan y el vino, para ofrecerlo, para destruirlo por medio de la comunión y para entregarlo. Pero a la hora de entregar el cuerpo real de Cristo en la Eucaristía, tiene también que tener poder sobre el cuerpo místico de Cristo, sobre la Iglesia, para prepararla, para poder recibir el sacramento, a Jesús sacramentado, el cuerpo real. Entonces, las finalidades propias del sacerdote es el de ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, porque por medio del perdón de los pecados, primero está dando lo sagrado a través del sacramento de la penitencia. El sacerdote, el que da lo sagrado, ejecuta su potestad precisamente en el sacramento de la penitencia para entregar lo más sagrado, que es el sacramento de la Eucaristía. Tiene, por lo tanto, poder para consagrar, ofrecer e inmolar, y tiene poder para perdonar los pecados. Son los poderes básicamente para santificar. Esos son los poderes del sacerdote como sacerdote. Y ahora, el obispo, como supervisor, como vigilante, además tiene poder de gobernar, que es el poder que Cristo le da a los apóstoles antes de la ascensión. Les da poder de gobernar porque primero los ha hecho sumos sacerdotes el Jueves Santo, y luego cuando va a subir a los cielos le da el poder de gobernar a las almas para la salvación. Los obispos, por lo tanto, tienen el poder de gobernar y el poder de enseñar, porque no se puede enseñar plenamente si no se puede gobernar a los que se enseña. El que tiene que enseñar tiene que tener la facultad, el poder de premiar al que aprende la lección, corregir al que se equivoca y castigar al que no quiere aprender la lección. Premiar
corregir y castigar son, por lo tanto, actos de gobierno. El que enseña tiene necesariamente que tener facultad para gobernar, porque si no, no podría enseñar plenamente si no pudiera gobernar a los que enseña. Tiene que poder gobernar a los que enseña. Estos poderes se los da sobre todo en el momento de la ascensión. Como decíamos, Cristo entrega una triple potestad a su iglesia, la sagrada potestad, la triple sacras potestas, pero esa potestad que en Cristo, como Dios, es infinita, en la iglesia se recibe a la manera de la iglesia, porque la iglesia no es infinita, está compuesta por seres finitos, por personas. Y como nos dice Santo Tomás de Aquino, lo que se recibe a la manera del recipiente. Entonces, la triple potestad sagrada de enseñar, santificar y gobernar, que es infinita en Dios, en Cristo, y que es básicamente una misma potestad, en la iglesia se recibe de diferente manera, porque se recibe a la manera del recipiente. Y entonces Cristo, Dios, que es orden, esa triple potestad se entrega de manera ordenada. No podía ser de otra manera, porque si no, no tendría que ver con Dios, y Dios es orden. Entonces todo lo que tenga que ver con Dios es ordenado. ¿Cuál es el orden en que se recibe esta triple potestad sagrada? Esta triple potestad sagrada se le da primero a los sumos sacerdotes y luego a los que participan de ese sacerdocio. Sacerdote en griego se dice hieros, y por lo tanto la iglesia está gobernada por sacerdotes. El gobierno o principio en griego se dice argé. Argé es el gobierno también, por lo tanto la hieros argé, el gobierno de los sacerdotes, es lo que en griego nos va a dar el término jerarquía. La iglesia es jerárquica por institución divina. Esto forma parte de la esencia de la iglesia y no puede faltar nunca la institución jerárquica de la iglesia. ¿Por qué es jerárquica? Porque está gobernada por los sacerdotes, porque solamente Cristo le dio poder de gobernar a los apóstoles en cuanto que ya habían sido constituidos sumos sacerdotes. Hay dos potestades en la iglesia, el poder de santificar, poder del orden, y el poder de gobernar, poder de jurisdicción, que es un poder, es una moneda con dos caras, enseñar y gobernar. Como hemos dicho, no se puede enseñar plenamente sin gobernar. Por lo tanto, son dos potestades que están unidas en una sola, que es el poder de jurisdicción. Hay diferentes grados de recibir el poder. El Papa, sucesor de San Pedro, recibió la plenitud del poder de santificar, no solamente ofreciendo el sacrificio, sino transmitiendo ese poder por medio de la plenitud del sacerdocio, la plenitud del poder del orden, sino que además él tiene la plenitud del gobierno sobre la Iglesia universal. Tiene, por lo tanto, la plenitud de los dos poderes, la plenitud del orden y la plenitud del gobierno, la plenitud de potestatis, que se dice en latín, ¿no? Tiene la plenitud de los dos poderes. Sin embargo, porque solamente a San Pedro le dice Cristo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Corderos son los que llevan la voz cantante en el rebaño, los que gobiernan dentro del rebaño, los sucesores de los apóstoles. Las ovejas son las que son gobernadas por los corderos. Cristo le da a San Pedro la facultad de gobernar tanto a los apóstoles como a los demás fieles de la iglesia. Y le dice además, confirma a tus hermanos, lo hace infalible. A Pedro le da la potestad de atar y de desatar en el cielo y en la tierra. Toda esta plenitud de poderes se la da solamente a San Pedro y por lo tanto a sus sucesores, los papas. Sin embargo, a los apóstoles les da poder para enseñar y para gobernar y para santificar, pero la jurisdicción, la potestad de gobierno de los apóstoles está subordinada y está sometida a la jurisdicción del Papa, de San Pedro. Solamente San Pedro y sus sucesores tienen poder de jurisdicción universal. Los apóstoles tenían jurisdicción en los sitios donde iban, según se iban distribuyendo el mundo. Y luego ya la iglesia, lógicamente, se va estructurando, se le va dando forma a esas estructuras de gobierno que se les llama diócesis, patriarcados, eparquías, archidiócesis, etc., ¿no? Pero el poder de gobernar de los obispos es un poder que está subordinado al del Papa y es limitado, o sea, se recibe en diferente grado y se recibe el poder de jurisdicción en tanto en cuanto tienen la plenitud del poder del orden, en tanto en cuanto son sumos sacerdotes. Y luego están los presbíteros que básicamente tienen el poder del orden nada más para ofrecerse el sacrificio y luego para realizar actos de gobierno necesitan que el obispo les dé licencias, que les dé facultad o licencia para confesar, facultad o licencia para predicar, pero un sacerdote por sí solo, por el hecho de ser sacerdote, o sea, un presbítero por el hecho de ser sacerdote, no tiene facultad para predicar ni para confesar. Necesita que el obispo le dé esa facultad de gobierno, porque el sacerdote que tiene
el poder del orden para santificar, no tiene el poder de jurisdicción, que sí tiene el obispo como supervisor que es, como vigilante. Un sacerdote que esté en la trapa, que sea monje trapense de clausura, o que sea camaldulense, o que sea benedictino, no tiene poder en sí mismo, no tiene poder de jurisdicción para confesar, porque el sacramento de la penitencia, además de ser un sacramento para hacer cosas sagradas, hace falta el poder del orden, hace falta ser sacerdote para hacer cosas sagradas, pero además, como el sacramento de la penitencia consiste en perdonar pecados, absolver delitos es un poder de gobierno. Solamente aquellos que pueden gobernar, a unos súbditos, a los que están sometidos a él, pueden absolver los delitos. Entonces, para poder confeccionar el sacramento de la penitencia hacen falta los dos poderes. El sacerdote solamente tiene el poder del orden. Ahora bien, para poder confesar y confeccionar el sacramento de la penitencia, necesita también el poder de la jurisdicción, que se lo tiene que entregar el obispo. Sin embargo, el obispo, por la consagración episcopal, ya tiene el poder de la jurisdicción propiamente dicho, subordinado al Papa. Y luego los sacerdotes, los presbíteros, en tanto en cuanto tengan licencias para confesar, en tanto en cuanto tengan poder de jurisdicción que les otorga el obispo, podrán o no podrán confesar. Pero hace falta esos dos poderes, el del orden y el de la jurisdicción. Los monjes de clausura normalmente no tienen poder para confesar, salvo que se les entregue. En el Código de Derecho Canónico de 1917, los religiosos no pueden confesarse unos a otros. Por ejemplo, dentro de un convento de clausura, un sacerdote no puede confesarse con el que tiene al lado, sino que es el obispo o el superior del monasterio el que designa cuáles van a ser los confesores y el que da, por lo tanto, poder a unos sacerdotes en concreto, que normalmente suelen ser externos, para que confiese a los mismos sacerdotes que están dentro de ese gobierno, dentro de ese monasterio. Pero el sacerdote, por lo tanto, tiene solamente poder del orden. Hay un orden, una jerarquía, según el diferente grado que se tenga del poder de orden y del poder de jurisdicción. Se va a tener más poder de jurisdicción según el grado del orden. El presbítero no tiene jurisdicción, salvo que se la otorgue el obispo. El obispo tiene jurisdicción, pero subordinada y limitada. Y el papa tiene jurisdicción universal sobre toda la iglesia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Por lo tanto, el obispo es el que sí tiene la facultad de enseñar, no el sacerdote. El sacerdote, el presbítero, como sacerdote, tiene la facultad de ofrecer el sacrificio. Por lo tanto, la finalidad del sacerdote es, resumiéndolo, celebrar misa, ofrecer el sacrificio. Esa es la finalidad del sacerdote, no predicar la palabra. Predicar la palabra, predicar el evangelio, es función propia del obispo. Y los presbíteros podrán predicar en tanto en cuanto el obispo les dé licencias para predicar. Pero es propio el predicar, el enseñar, es propio del que es sumo sacerdote, del obispo. Esto lo vemos además en la doctrina de la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento, en la sesión 23ª, en la que se habla sobre el sacramento del orden, en el canon primero de la sesión 23ª del Concilio de Trento, nos dice de la siguiente manera: si alguno dijere que no hay en el Nuevo Testamento sacerdocio visible y externo, o que no hay potestad alguna de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor, ni de perdonar o retener pecados, consagrar y ofrecer, o sea, realizar el sacrificio y perdonar los pecados, sino solo el oficio y mero ministerio de predicar el Evangelio, o que los que no predican no son absolutamente sacerdotes, sea excomulgado. Es decir, esto es lo que decía Lutero, por eso la Iglesia lo condena. Lutero decía que al fin y al cabo los presbíteros eran ministros de la palabra, estaban para predicar el Evangelio, porque Lutero lo que hace es eliminar por completo el régimen sacramental de la Iglesia, que gira en torno al sacerdocio y a la jerarquía, al gobierno del sacerdote, y según el grado del orden, del poder sacerdotal, un grado de jurisdicción o de gobierno. Todo esto lo elimina Lutero, haciendo una especie de democracia. Por lo tanto, el presbítero es aquel que enseña. La función del presbítero es enseñar, predicar la palabra. Esto es doctrina totalmente luterana y protestante. Por eso aquí el Concilio de Trento lo condena y nos dice que la potestad, precisamente en el sacerdocio visible, es la de consagrar y ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo y perdonar los pecados, realizar el sacrificio y perdonar los pecados por todo lo que ya hemos explicado hasta ahora. Además, en el Catecismo Romano, del Concilio de Trento, en la segunda parte, en el capítulo 7, en el apartado 25, en el numeral 665, en el que se nos habla también del sacerdote, del presbítero, nos dice: el ministerio del sacerdote consiste en ofrecer sacrificios a Dios, sacer facere,
hacer cosas sagradas, ofrecer sacrificios a Dios y administrar los sacramentos. Sacerdare, sacerdos, dar cosas sagradas, sacramentos, cosas sagradas, administrar los sacramentos, dar las cosas sagradas. Este es el ministerio del sacerdote. En esto consiste, en sacrificar y en administrar, en hacer cosas sagradas y en dar cosas sagradas. Más adelante, en este mismo apartado, nos dice, después de explicar un poco algunas ceremonias del ritual de la ordenación, que analizaremos en vídeos sucesivos, nos dice, luego el obispo le unge las manos con el sagrado crisma al presbítero y después le entrega el cáliz con vino y la patena con la hostia, diciéndole, recibe la potestad de ofrecer sacrificios a Dios y de celebrar misas, así por los vivos como por los difuntos. Con estas ceremonias y palabras es constituido intérprete y mediador entre Dios y los hombres, y éste se ha de tener por encargo principal del sacerdote ofrecer sacrificios a Dios, ofrecer sacrificios y celebrar misa. La finalidad del presbítero, la finalidad del sacerdote es ofrecer sacrificios, dones y víctimas, como nos dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Por último, imponiéndoles segunda vez las manos sobre la cabeza, dice, recibe el Espíritu Santo, cuyos pecados perdonares serán perdonados, y los que retuvieres serán retenidos. Y le da aquel celestial poder de retener y perdonar los pecados que dio el Señor a sus discípulos. Todos estos son los oficios principales y propios del orden sacerdotal. Es decir, lo propio y principal del orden sacerdotal, del poder del orden, del poder de santificar, es ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados. En eso consiste, básicamente, el poder del orden, el poder del sacerdote. El sacerdocio católico consiste en ofrecer sacrificios, en perdonar pecados y en dar las cosas sagradas, no en predicar. Predicar forma parte de la potestad de enseñar, que es propia de aquellos que tienen la potestad de enseñar y de gobernar, que son los que vigilan, los que supervisan, los que miran por encima de los episcopos, los obispos. Pero para ser obispo primero hay que ser sumo sacerdote. Vemos además que en el Concilio de Trento, en la sesión 23ª misma, en el canon tercero, hemos nombrado antes el canon primero, ahora nombramos el canon tercero, nos dice que si alguno dijere que el orden o la ordenación sagrada no es propia y verdaderamente sacramento establecido por Cristo nuestro Señor, o que es una ficción humana inventada por personas ignorantes de las materias eclesiásticas, o que solo es cierto rito para elegir los ministros de la palabra de Dios y de los sacramentos, sea excomulgado. Es decir, el sacramento del orden no consiste en elegir ministros para la palabra de Dios. En eso no consiste el sacramento del orden. El ministerio para la predicación, esto es propio de los protestantes. Esto es lo que se inventa Lutero y Calvino, no la Iglesia Católica. El sacerdote católico es oferente y sacrificador, porque es el que hace cosas sagradas y da cosas sagradas, y el que perdona los pecados. En el mismo Concilio de Trento, en la sesión quinta, en el capítulo segundo de la sesión quinta, en la que se nos habla sobre el pecado original, en el capítulo segundo hablamos sobre los predicadores de la palabra divina y nos dice de la siguiente manera. ¿Quiénes son los predicadores de la palabra divina? Nos dice el Concilio de Trento, siendo no menos necesaria para la República cristiana la predicación del Evangelio que su enseñanza en la cátedra, y siendo aquel el principal ministerio de los obispos, enseñar es el principal ministerio de los obispos, no de los presbíteros. O sea, el sacerdote es sacerdote no para predicar, sino para sacrificar. Y luego habrá algunos sacerdotes, algunos presbíteros, que tengan la misión delegada del obispo de predicar, pero no todos. Y además en este mismo capítulo, no lo vamos a leer entero para no alargarnos demasiado, pero nos dice que efectivamente los obispos, arzobispos, primados y restantes prelados, es decir, aquellos que tienen jurisdicción y que han tenido o que tienen la plenitud del sacerdocio y que tienen jurisdicción, que tienen poder de jurisdicción, poder de gobierno, están obligados a predicar el sacrosanto evangelio de Jesucristo por sí mismos, si no estuviesen legítimamente impedidos. Pero si sucediese que los obispos y demás mencionados lo estuviesen impedidos, tengan obligación, según lo dispuesto en este concilio general, en el Concilio de Trento, a escoger personas hábiles para que desempeñen fructuosamente el ministerio de la predicación. Igualmente, los arciprestes, los curas, es decir, sacerdotes presbíteros con cura animarum, con cuidado de almas, y los que gobiernen iglesias parroquiales u otras que tienen cargo de almas, de cualquier modo que sea,
instruyan con discursos edificativos por sí o por otras personas capaces, si estuvieren legítimamente impedidos, a lo menos en los domingos y festividades solemnes. Es decir, la finalidad principal del obispo, el ministerio principal, principum munum episcoporum, nos dice en latín, el principal ministerio de los obispos es la predicación del Evangelio. Se tienen que ayudar para la predicación del Evangelio de otras personas hábiles para que puedan, porque el obispo no puede estar en toda la diócesis a la vez y predicar en todos los sitios a la vez. Entonces cuenta con la ayuda de algunas personas hábiles para la predicación, pero es el obispo el que tiene que decir quién puede y quién no puede predicar. Y además aquellos que tienen cuidado de almas, en el mismo cargo, en el oficio de cuidar las almas, de la cura animarum, está incluido el oficio de enseñar también, el oficio de predicar que el obispo le delega para enseñar y gobernar dentro de una porción reducida de la diócesis, que es la parroquia u otras circunscripciones eclesiásticas. Pero por lo tanto, los presbíteros, en cuanto que presbítero, la finalidad que tienen es la de sacrificar, no la de predicar. Predicar es propio de los obispos, es propio del que ya tiene la plenitud del sacerdocio. Estas cosas hay que tenerlas muy claras para ver luego cómo lo cambiaron todo en el Vaticano II. Porque, como veremos en sucesivos vídeos, en la misa nueva de Pablo VI, configurada en 1969, se ha quitado el ofrecimiento de la víctima y por lo tanto no hay sacrificio porque no hay ofrecimiento, y además a los sacerdotes se los ha convertido en meros ministros de la palabra, en predicadores del Evangelio, y se les ha quitado de alguna forma precisamente la finalidad de sacrificar. Como veremos, en los siguientes vídeos, donde analizaremos más en detalle cómo todo esto fue eliminado a través del pontifical romano reformado por Pablo VI en 1968 y la misa nueva de 1969. Al cambiar todo esto y eliminar el sacrificio y el sacerdocio, se abole, por lo tanto, el sacrificio perpetuo, tal y como profetizó el profeta Daniel y como nos recuerda Cristo en Mateo 24 y en Marcos 13. Pero una vez que hayamos puesto estos fundamentos en este vídeo, en los siguientes veremos cómo y de qué manera se cambió la doctrina sobre el sacerdocio, la doctrina sobre la misa y el sacrificio, y cómo y de qué manera se anularon precisamente tanto el sacerdocio como el sacrificio por parte de Pablo VI.